Los hermanos Daniel y Vicente Palanca Domènech están en el origen de esta historia de cansaladers que evolucionaron a carnicers. En aquel entonces, a finales del siglo XIX y principios del XX, los cansaladers se dedicaban al cerdo y sus derivados, y los carnicers a la ternera y el cordero. Daniel Palanca fue un emprendedor que construyó una finca en la calle Purísima de Valencia y se lanzó a abrir una carnicería en Los Bajos. Más adelante dejó a su hija Pepa y su hermano Pepe al frente de este negocio para poder dedicarse a la selección y compra de animales vivos para la matanza por las ganaderías próximas a la ciudad. Luego su hermano Vicente compró un bajo junto al mercado de Mosén-Sorell y montó otra carnicería en la calle Santo Tomás. Hasta que, al inaugurarse el Mercado Central en 1928, ambos hermanos compraron los puestos 3 y 6 dedicados a la carnicería. Sus antiguos negocios siguieron funcionando como tiendas y obradores. Soy Pepa Palanca, vengo de una familia de carniceros, realmente por las dos partes. Toda la familia habían varias carnicerías. Yo nací en Santo Tomás, el barrio del Carmen, al lado del mercado de Mosén-Sorell. Ahí teníamos una carnicería y en el mercado central, cuando se inauguró el mercado, teníamos una parada pequeña, una parada de 2 metros, con lo cual cuando yo dejé de estudiar me reincorporé y era una empresa totalmente familiar. Padre, madre, una tía mía y así aguantamos, pues yo pienso que lo menos 25 o 30 años con una parada pequeña. Ya después de que me casé y me dejé el negocio, cuando me volví a reincorporar ya éramos mi hermano y yo. Y ya como el obrador se había quedado obsoleto, nos quedamos un obrador nuevo porque aunque mi madre empezó a hacer hamburguesas, realmente y legalmente teníamos que tener un obrador en condiciones, con lo cual el elaborado de hamburguesas y embutido fue a más. Nos quedamos 2 paradas más en el mercado y entonces ya empezamos a reincorporar a gente trabajando para nosotros porque se había quedado, era demasiado pequeño. A partir de ahí ya entró Natalia en el negocio primero y estuvo pues como casi 20 años trabajando y aprendiendo. Yo los conozco a ellos desde que tenía 15 años, porque yo empecé a trabajar con la hermana de la abuela, o sea, con Pepa, con la fundadora, dijéramos, de lo que es la parada, con la madre de Pepa. Y yo estaba trabajando con ellos, trabajé unos años con ellos y luego ellos, cuando ampliaron la parada, me propusieron venir aquí a trabajar con ellos y yo me vine muy encantada a trabajar con ellos, claro, porque, a ver, los conocía de siempre, de toda la vida. A ellos los he conocido, ya te digo, desde que tenía 15 años, igual como a Natalia y a Irene, las conozco pues de pequeñas. Formas, era un puesto más pequeño, pero era una carnicería con mucho estilo, tenía 2 paradas, era ya con una parada con mucho estilo, ya se había hecho una reforma y era una parada con mucho estilo, muy bonita. Para aquella época era una de las mejores paradas del mercado, o sea, en diseño y tal. Claro, ahora ya hemos evolucionado y ya lo ves cómo estamos ahora. En 1944 los 2 primos, Pedro Palanca Peris y Pepa Palanca Alfaro, se casan y se quedan en el puesto 3 del Mercado Central, con lo que se inicia el periodo de la segunda generación de esta empresa familiar. Pedro sigue proveyéndose de granjas seleccionadas por él mismo de Chirivella, Almenara y otras localidades cercanas a Valencia. En los 90 comenzó una nueva etapa con la compra de un local en la calle Isarch, muy cerca del mercado, donde se instaló un obrador con maquinaria nueva que permite elaborar embutidos, figatells, filetes rusos, pelotas y otros productos de la máxima calidad. Palanca son 50 años lo que los conozco ya, desde que sus abuelos
va la descendencia, luego sus padres y luego los hijos. Hay 3 generaciones. Y claro, pues siempre he estado bien en contacto con ellos, yo me porto bien y les traigo lo que ellos necesitan y claro, pues tenemos una amistad muy grande y aparte pues les sirvo la ternera que crío yo con mi explotación en mi granja. A ver, ha habido cambios, pero tampoco, no sé, que ahora damos las cosas un poco más preparadas, pero vamos, en estilos como en envasados, ponerlo en bandejitas, antes se daba todo más en papeles y tal, pero bueno, la forma de trabajar, nosotros siempre hemos tenido una manera de trabajar de dar un buen servicio a lo que es el cliente, o sea, en trato, en manera de prepararlo, que la gente cuando llegue a su casa no lo vea ahí todo envuelto así de cualquier manera. Eso sí que lo hemos cuidado siempre mucho, igual antes como ahora. Y vamos a más, cada vez más. Conforme van pasando los años, se exige más calidad y se exige más higiene y más de todo en los veterinarios y en todo para que haya, pues que no pueda pasar ninguna cosa en el sentido de la salud de las personas. Entre 1980 y 2000 se amplió la parada al incorporar uno tras otro los puestos 1, 2 y 4. Fuimos quedándonos varias paradas. Si teníamos la parada 2, nos quedamos la 3, la 4 y la esquina. Y ya Natalia se incorporó en esa época, hace unos 20 años se incorporó. El obrador ya tenía unas condiciones que se exigían para poder descarnar y elaborar. Y a partir de ahí estuvimos bastantes años, como 20 años, mi hermano y yo, como los dueños del negocio, y se evolucionó bastante en aquella época. A partir de que nos jubilamos ya, se lo quedaron mis hijas y fueron ampliando más todavía. Nada, yo soy Natalia Estellés Palanca, que junto con mi hermana Irene formamos la 4ª generación de carniceros. Empecé trabajando muy temprano, primero por ayudar a lo que era mi madre, que era Pepa Palanca, y mi tío Pere, y poco a poco fui aprendiendo el oficio y fui implicándome más hasta hacerlo profesión. Llevo muchos años trabajando en esto y día a día voy aprendiendo cada vez más. Ya en el 2013 cojo el relevo generacional y intentamos que se notase a través de un cambio también estético de lo que es la tienda. Contratamos a un diseñador, que es Vicente Luján, para que nos hiciera nuestra imagen y entonces se hizo la reforma. Ya en 2015 se volvió a ampliar la parada, adquiriendo los puestos 5 y 6, donde se instaló una cámara con una parte a la vista para poder exponer el género al que se aplica un proceso de maduración. Para mí lo más novedoso es que en la época nuestra no existía la carne de buey, de vaca, eso era aquí muy desconocido. Aquí éramos muy de embutido, de elaborado, aparte de la hamburguesa, que es una novedad, el embutido ha sido lo clásico en Valencia. Y con esa etapa incorporamos mucho embutido variado, ¿sabes? Pero la novedad, las carnes de buey, de vaca, la procedencia siempre nacional, pero para nosotros esa carne no era normal haber en los años 70 aún. Esa novedad la incorporan las 2 hermanas. Así se resume la historia de 4 generaciones de carniceros que han sobrevivido y progresado en el mercado central de Valencia y su entorno a lo largo de más de un siglo, aplicando una fórmula muy sencilla: hacer las cosas bien. Si mon pare alçara el cap, se quedaria al·lucinat de lo que era abans i lo que ha sigut ara.